Así es que lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Dice la Escritura: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Yo sé, tengo muy claro que todos los hermanos que están conectados en esta hora y los hermanos que están presentes, la mayoría muy jóvenes, sin embargo tienen ya una trayectoria en el Evangelio. Tienen ciertos años, tienen cierta experiencia, y hay muchos hermanos conectados que tienen muchos años en el Evangelio, con una vasta experiencia, con muchas vigilias en su cuerpo. Seguramente usted se recordará alguna de ellas. Aunque usted diga en esta misma hora: uy, hace tiempo que no vigilo, ya no sé si podría soportar una noche, pero usted tiene en su cuerpo muchas vigilias a través de los años, tiene muchas cadenas de oración que usted realizó en algún momento de su vida o quizás ha estado haciendo en este tiempo. Usted tiene una vasta experiencia suya, personal, en campaña evangelística. ¿En cuántas campañas usted no participó, mi hermano y mi hermana, en su trayectoria dentro del Evangelio? Creo que todos los que estamos acá tenemos más de un testimonio, ya sea propio, ya sea personal, o que hemos visto en terceros de cómo Dios ha trabajado y ha hecho verdaderos milagros en los cuales llegaron a mover y a remover nuestra fe y hacer que finalmente creciera hasta el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes, como creyentes, verdad? Dios le ha dado dones a través del tiempo, talentos, ministerios también. Le estoy hablando a gente, a hermanos, a creyentes, a la iglesia del Señor, que ya tiene un tiempo, un recorrido. Tal vez unos pocos tiempos, pero tal vez unos pocos años, pero otros que ya tienen un tiempo bastante más largo en el Evangelio. El mensaje se llama: te traje para recordar, para que recuerdes esos momentos, justamente de esas grandes reuniones en las cuales nos juntábamos en la iglesia para adorar a Dios, donde muchos hermanos hacíamos una sola voz, como un solo hombre, como dice la Escritura, delante del Señor, adorándole y bendiciéndole, y podíamos sentir la presencia de Dios. Y tal vez muchos de ustedes hasta presenciaron la presencia de ángeles, y tal vez muchos de ustedes fueron acariciados por Dios justamente en esas grandes reuniones. Alabado sea el Señor. Pero Dios en esta noche nos ha traído para recordar, para llevarnos un poco hacia atrás, para llevarnos a esos tiempos cuando recién empezamos nuestros primeros pasos, cuando recién llegamos a la iglesia. Hay muchos que tal vez nacieron en el Evangelio, pero hubo un día donde por primera vez pisaron una iglesia, quizás consciente o no, porque eran muy pequeños o ya tenían una cierta edad, pero usted ha de recordarse, hermano, el primer día que llegó a la iglesia, el primer día que escuchó de Jesús, tal vez en la calle, en un cantón de la calle donde algunos hermanos predicaban, tal vez en una campaña evangelística, tal vez a través de una invitación, no sé cómo usted fue invitado por Dios, no sé cómo usted llegó a Dios. Quizás llegó con una enfermedad, con una necesidad tremenda, con un dolor en su corazón. Quizás
llegó simplemente por curiosidad al Evangelio. Pero mira, Dios te trajo en esta noche para que recuerdes tus primeros pasos. Gloria a Dios. ¿O te acuerdas tú cuando llegaste a la iglesia y típico que te sentabas al último para pasar, ojalá, desapercibido en medio de la muchedumbre? ¿Te acuerdas de eso? Qué momentos, ¿no? Y cuando empezaba la palabra, de alguna forma, de alguna manera, Dios hacía llegar a tus manos una Biblia para que allí pudieras leer lo que en la predicación se estaba hablando. ¿Te acuerdas de eso, hermano? Hermana, ¿te acuerdas cuando el predicador hablaba de la palabra del Señor y el mensaje tú lo tomabas de principio a fin y era como que Dios, como que ese hombre, esa mujer que predicaba la palabra, te decía todo a ti y descubría tu vida y descubría tu corazón? Te debes recordar de aquello, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas de esa primera vez que te sacaron a orar? La primera vez que tú saliste adelante porque al hermano coordinador te apuntó para que salieras a dar término a esa reunión. ¿Te acuerdas de eso? Esbozaste palabras que yo creo que hasta el día de hoy ni te acuerdas lo que dijiste. ¿Te acuerdas cuando en esa oportunidad, en esa reunión pediste tú la oportunidad para cantar? Cuando tomaste esa guitarra y te pusiste a entonar una alabanza al Señor, transpiraste más de lo que cantaste, ¿te acuerdas? Porque se te hacían lana los dedos de las manos. ¿Te acuerdas cómo Dios te llamó? ¿Cómo Dios te trajo al Evangelio del Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Es que Dios te trajo para recordar. Tal vez hoy ya eres una persona con experiencia. Tal vez hoy los años también te han enseñado y obviamente la palabra de Dios te ha fortalecido. Y sin duda el Espíritu Santo te ha dado las fuerzas que necesitas. Tal vez ya hoy manejas la dinámica de la iglesia. Ya hoy tal vez ocupas muy bien el lenguaje evangélico. Tal vez hoy día nada te queda grande. Tal vez hoy dominas mucho de la Biblia, pero debes tener siempre en cuenta de que cuando el Señor te trajo descubriste un mundo nuevo que tú no conocías, un mundo diferente que te fue lentamente abrazando y fue cambiando tu mente, tu corazón, tus palabras, tu forma de caminar, tu forma de oír, de poner filtro a lo que tú escuchas y a lo que tú ves. Toda esa experiencia, todo lo que tú has aprendido hasta el día de hoy y que has podido recordar de una manera rápida, en unos segundos, quizá un minuto, te quiero decir algo importante y te quiero recordar que en esta vida que tú has tenido, fue Dios, fue Jesús el que te buscó a ti. Fue el Señor el que fue a buscarte. Que no fuiste tú, a pesar de que tenías una gran necesidad. Pero fue Jesús el que te buscó. Lo que acabamos de leer en Lucas, en el capítulo 15, si tú con más tiempo después lo ves en casa, te vas a dar cuenta que el capítulo 15 de Lucas es el único autor que pone en perspectiva al menos 3 parábolas. La primera tiene que ver con la oveja perdida, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Luego habla de la moneda perdida, que es la que acabamos de leer. Y en tercer lugar vas a encontrar al hijo pródigo. Si tú te das cuenta, estas 3 parábolas tienen algo en común. De un joven que se había ido en pos de otra vida. Y finalmente ves que Dios siempre estuvo preocupado de él. En la oveja perdida tú vas a leer que el Señor le habla
a su audiencia para que entiendan de que el Señor es capaz de dejar a las 99 ovejas que están seguras en el redil y partir a buscar a la que está perdida en los montes, en las montañas, que puede estar perniquebrada, que puede estar en peligro, pero Dios es capaz de hacer eso por el inmenso amor que tiene a los perdidos. Y esta parábola, la parábola de la moneda perdida, no está lejos de esa misma situación. Habla de una mujer que está en su hogar y que tiene 10 dracmas, una moneda ciertamente sin mayor valor en el tiempo de Jesús. Es como llevarlo a nuestro contexto, tal vez similar a tener 10 monedas de 10 pesos. No es un valor hoy preponderante. Y yo creo que la verdad que con los valores que se manejan hoy día, tú ves una moneda de 10 pesos y si es que la vas a recoger. Y tal vez la dejas pasar simplemente, porque hoy prácticamente no tiene valor. El dracma en ese tiempo era algo similar. Pero tú te das cuenta al leer que esta mujer tenía un valor muy especial porque era obviamente una mujer de un estatus socioeconómico no alto, era más bien bajo. Tanto así que dice que ella cuando se le pierde la moneda, busca la luz, enciende la luz, o más bien abre ventanas para que entre luz. Las casas de la gente humilde antes tenían ventanas relativamente bajas. Entonces normalmente el espacio era más oscuro. Y dice que provocó luz de tal forma de poder encontrar. Era una necesidad urgente para esta mujer encontrar ese dracma. Barrió bien la casa. Es decir, nos muestra una preocupación absoluta, tremenda, grande, de poder encontrar esa moneda. Hasta que finalmente todo el esfuerzo valió la pena, porque la encuentra. Va donde sus amigas, va donde las vecinas, para que ellas se alegren con ella del gozo de haber encontrado la dracma perdida. Esta figura nos muestra de manera contundente, hermanos, de cómo Dios nos buscó a nosotros. Nosotros éramos esa dracma, esa moneda, tal vez sin valor aparente para este mundo. Pero para Dios con un valor incalculable. Dios movió todas las piezas. Dios golpeó todas las puertas. Dios abrió todas las ventanas. Dios hizo todo lo imposible, humanamente hablando, para poder encontrarte a ti, para poder encontrarme a mí. Dios es bueno. Dios nos ama profundamente. Y Él no escatima esfuerzos para buscarnos y bendecirnos, porque conoce perfectamente nuestra necesidad. Y justamente es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Éramos esa moneda de poco valor, pero que sin duda Dios, a través de su misericordia, a cada uno nos impactó, nos buscó y nos bendijo. Recuerda, hermano y hermana, siempre esto, que el gozo de la salvación que hoy tienes, que tenemos cada uno de los creyentes, es porque Dios nos buscó primero. No lo buscamos nosotros a Él. No, Él vino a nosotros, viendo obviamente esa necesidad. Dios nos trajo para recordar. Recuerda entonces, hermano, que tú en algún momento estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Recuerda eso siempre. Recuerda que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, como dice la Escritura en Efesios, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hay una porción de la palabra que me impactó cuando dice Juan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto es maravilloso. Y esto nos da cuenta nuevamente y certifica lo que Dios nos viene hablando
a través de la palabra. Realmente Él nos eligió, imagínense, Él nos dio el valor que realmente tenemos y nos ha puesto en lugares especiales hoy y nos ha dado una trayectoria cristiana como hombres y mujeres que le han creído a Dios. Ha sido un tiempo, un proceso en el cual hoy estamos, pero tiene un pasado glorioso en el cual podemos ver la mano de Dios, la presencia de Dios desde el principio. Y ha sido así, mi hermano. Alabado sea su nombre. Efesios dice algo que me conmueve. En el capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿qué más nos puede identificar esta palabra? Los gentiles en cuanto a la carne. Erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano o con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿te acuerdas, hermano? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, dice la Escritura. Y mire lo que sigue más adelante, a mí me impacta. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estuvimos muchos nosotros desde antes de acercarnos, de que el Señor nos llamara. Imagínense andar en este mundo sin esperanza y sin Dios. Qué terrible sería, hermanos amados. Qué caótico, qué apocalíptica sería nuestra vida sin Dios y sin esperanza. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, hermano, que todo lo que has vivido, y tal vez has vivido cosas terribles o estás viviendo cosas terribles? Pero yo te digo, a lo mejor estarías viviendo con o sin el Señor las mismas dificultades en esta vida. Pero si no tuvieras a Cristo, ¿te has puesto a pensar qué sería de ti? Dios llegó en el momento oportuno. Dios llegó en el momento adecuado, cuando más lo necesitábamos. Él escuchó nuestra oración. Él escuchó nuestra necesidad. Él escuchó nuestro abandono. Él escuchó, Él vio en el silencio cuando nadie nos veía. Podía Él calcular y enumerar cada una de las lágrimas que de nuestros ojos salían. Él estaba allí, como lo ha estado hasta estos días con nosotros. No nos ha dejado huérfanos y no nos dejará jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué tremenda bendición es la que tenemos, hermanos, la que podemos abrazar con toda nuestra fuerza, la que debemos valorar con todo lo que realmente significa el estar en el Evangelio de Cristo, ser llamado por el Dios Todopoderoso, ser llamado por el Dios Creador, ser no un número más, ser un hijo de Dios, calificado con todos sus nombres, inscrito en gloria en el libro de la vida. Gloria a Dios, precioso Señor. La palabra en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 25 en adelante, nos dice otra gran verdad. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios a la verdad según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es una gran verdad. Nadie de nosotros en el llamamiento, tal vez ocupábamos lugares ostentosos en el mundo o lugares de privilegio en el mundo. Quizás no teníamos un lugar realmente donde tuviéramos cierta autoridad. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Gente sencilla, gente que es un número más dentro de este mundo. Pero el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Discúlpeme hermano, pero así nos dice el Señor.
éramos necios, pero a esos necios escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, para dejarlos sin palabras, para dejarlos atónitos, para dejarlos callados, porque sabemos lo que estamos viviendo y sabemos lo que viene. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios. Y éramos débiles, débiles totalmente, pero en Cristo somos fuertes para avergonzar justamente a lo fuerte de este mundo. El versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Te recuerdo nuevamente que no tenemos de qué jactarnos, que no tenemos de qué, cómo echarnos flores nosotros mismos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Dios nos escogió de entre lo peor. Alabado sea el nombre del Señor. Te recuerdo, iglesia, que ahora somos de Él y que somos sus siervos y que somos sus esclavos. Te recuerdo eso, hermano y hermana, que ahora somos de Jesús, que hoy tenemos dueño y ese dueño se llama Jesucristo. Te recuerdo que somos deudores, como dice Romanos 8:2. Así que, hermanos, deudores somos de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo lo entendía muy bien. En muchas de sus cartas, él al inicio de la misiva, siempre decía Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra doulos, siervo o esclavo de Jesucristo. No lo decía solamente él, lo dijo Judas en su carta también de Judas, lo dijo Juan en Apocalipsis a sus siervos, a los siervos de Dios, es decir, a los esclavos de Dios. Usted y yo somos esclavos, esclavos de Jesucristo. Gloria al Señor. Antes éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, pero el Señor nos libertó. El Señor rompió cadenas, el Señor sacó eslabones, derrumbó las paredes, sacó las rejas que nos tenían prisioneros y nos hizo libres. Alabado sea el nombre del Señor, para llevarnos a ser esclavos de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, porque nuestro amo es fiel y verdadero. Cuando uno ve que Pablo entendía también esto, que Judas, hermano de Jesús, entendía también esto, que el siervo amado de Jesús, Juan, entendía también esto, que éramos siervos, que somos esclavos de Jesús. Entendemos también lo que Deuteronomio en el capítulo 15 nos enseña. En la Biblia hay muchos tipos de esclavos y los esclavos normalmente era por las guerras, producto de la pérdida y de la toma de pueblos ante las guerras. Pero había un tipo de esclavo que es al cual usted y yo debemos entender y debemos aplicar cuando decimos que somos esclavos de Jesús, que somos siervos del Señor. Y tiene relación con lo que dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 en adelante. Dice la Escritura, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos, de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te ha bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, escuche bien esto, pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón
y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás, la orarás. El lóbulo, así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. ¿Qué significaba esto? De repente habían quienes empezaban a endeudar con alguien y la deuda era tan alta que le era imposible pagársela. Y una de las formas de poder pagar era dándose como esclavo a la persona. Pero resulta que en muchos casos esa esclavitud le era beneficioso, porque finalmente estando como esclavo ganaban más, no recibían un sueldo, pero tenían casa, tenían ropa, tenían que comer. Y si el amo era generoso, tenían de todo. Tenían su propio hogar, podían hacer su familia. Es decir, eran grandemente bendecidos. Por lo tanto, empezaba a generarse un lazo de amor, de cariño, de afecto, de apreciación, porque veían que ese amo era realmente lo que él decía, generoso, amante y cuidador de ellos. Por lo tanto, ocurrían esas situaciones que en algún momento terminaba al 7º año el ser esclavo y ya se podían ir. Y tenían que ser muy bendecidos de parte de su amo, entregándole muchas cosas de tal forma que no se fueran con las manos vacías. Pero muchos de ellos no se querían ir porque sentían tal aprecio y veían que le era tan bueno y conveniente quedarse al lado de ese amo que era lo mejor. Ese tipo de esclavo se llama la esclavitud por amor. Y a esa esclavitud es la que nos apunta la palabra. A esa esclavitud la que nosotros pertenecemos. Esa esclavitud que le debemos a Dios. Dígame si no estamos endeudados con Dios. Dígame si no le debemos realmente toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos al Dios Todopoderoso. Dígame que no es así. Dígame que no hay razón suficiente, razón más poderosa para quedarnos con este nuestro amo, Jesucristo el Señor. Porque con Él tenemos todo. Porque con Él tenemos provisión, porque con Él tenemos protección, porque con Él tenemos compañía, porque con Él tenemos consuelo, porque con Él lo tenemos todo, porque con Él tenemos vida y vida en abundancia, porque con Él tenemos claro que estando en Él tendremos resurrección en la primera muerte, porque estaremos con Él para siempre, por los siglos, perpetuamente. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿cómo no ser esclavos por amor a Dios? ¿Cómo debemos servirle a Dios por amor a Dios? Todo lo que nuestros hermanos hacen acá, yo me imagino que ellos no lo hacen por algún beneficio propio personal. Ellos lo hacen por amor a Jesús, por amor a Dios, por lo que Dios ha hecho y hace con nosotros. Al elegir esto, ser esclavos por amor, Pablo lo tenía claro. Y todos los demás siervos del Señor, esclavos de Dios, lo tenían muy claro. Sabían que venían a ser una propiedad exclusiva de Dios. Porque cuando alguien por conciencia propia, por amor propio, se hacía esclavo, tenía muy claro que venía a ser exclusiva propiedad de su amo. Así usted, hermano, así yo, hermana, somos propiedad de Cristo, tenemos un sello distintivo. Oh, gloria a Dios. Sello distintivo que somos hijos del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no recordar esto, hermano? Te recuerdo, hermano, te recuerdo, iglesia, que en razón a esto hay cosas que debemos ser. En razón a todo lo que te he explicado y te he dicho anteriormente, y que tú debes tener siempre presente y recordar, es que en razón a todo esto debemos ser algunas cosas que el Señor, nuestro amo y Dios, nos dice que debemos ser. Debemos ser necesariamente proclamadores del Evangelio. Debemos proclamar el Evangelio. Debemos hablar de Jesús. Tenemos una gran comisión dada no solo a los evangelistas,
dada no solo a los misioneros, dada no solo a los pastores, no, a cada uno de nosotros, a cada creyente, a cada hombre y mujer en el mundo entero, se le ha dado una comisión: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos ser proclamadores del evangelio. Debemos ser, recuerda esto, hermano, iglesia, debemos ser luz y sal de este mundo. Debemos ser la luz hoy más que nunca. Ser luz en medio de esta oscuridad, que a veces pareciera ser una gran oscuridad, una gran masa de nubes que cubre todo este mundo. Pero aún así, en medio de la oscuridad, usted y yo debemos ser luz del mundo. Recuerde que la luz no se puede esconder debajo de un almud. No se debe esconder debajo en un lugar en el cual no se note que hay luz. Usted y yo debemos ser la luz, pero también nos dice que debemos ser sal, en estos tiempos más que nunca, sal de la tierra. Si la sal se queda en el salero, no sirve. La sal no tiene relación con ser un aderezo en las comidas, no, más ser un preservador. La sal sirve para preservar. Cuando Colón y su gente partieron de Europa y llegaron a un lugar creyendo que era la India y llegaron en realidad a América, ese largo tiempo, ese largo trayecto lo pudieron lograr con algunos alimentos de los que le quedaban aún, fue en relación a que la carne aún había sido preservada. ¿Cómo? Con mucha envuelta en sal, porque la sal sirve para preservar. Este mundo se podrá preservar cada día más si nosotros nos disponemos a hacer la sal. Pero si nos quedamos dentro del salero, ¿quién va a poder realizar ese trabajo? Nadie más, porque usted y yo somos la sal. Nadie más. Usted y yo debemos tomar en cuenta eso y recordarlo siempre, tenerlo siempre, siempre presente. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que debemos recordar siempre, hermanos amados, Iglesia de Jesús, que somos un cuerpo, a lo largo y ancho de este mundo, de norte a sur, de este a oeste. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Gloria a Dios, un cuerpo, no un letrero, no una iglesia en especial, no, un cuerpo en Cristo Jesús. Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12 en adelante. Por ser muy largo y por cuestión de tiempo voy a leer solo algunos versículos, pero que tienen relación con lo que estoy hablando. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así somos, así estamos compuestos, así estamos hechos, pero por un solo espíritu. Guiados por un solo espíritu, por un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Porque el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sea de piel oscura, sea de piel blanca, sea de un lenguaje o idioma o de otro, sea de donde usted sea, tiene a Cristo el Señor, es parte del cuerpo de Cristo. Guiado, evangelizado, educado en el Evangelio por un mismo espíritu. Versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Claramente, no es solo un cuerpo, no es solamente un miembro, sino muchos.
Alabado sea el nombre del Señor. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si no todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Usted y yo somos un miembro dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor usted es de una iglesia, pero usted es una parte vital de este cuerpo maravilloso. Es que a lo mejor usted es un pie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y como lo habla la palabra, a lo mejor es usted un pie, pero sepa usted que tiene un valor importantísimo en el cuerpo de Cristo. Tal vez usted, hermano, hermana, es una mano dentro del cuerpo de Cristo, pero tiene un valor preponderante dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez usted es uno de esos miembros que se nota, que se ve mucho y que usted le da un cierto valor, pero hay miembros que no se ven, pero que son vitales para el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, un pulmón, por ejemplo, siendo un riñón, por ejemplo, siendo el corazón. Oye, hermano, usted puede añorar quizás ser una mano, un oído, una oreja, pero déjeme decirle que si usted es el corazón, wow, tiene lo principal para el cuerpo de Cristo. Es decir, hay miembros que no se ven, hay miembros que están ocultos, están dentro, pero que tienen una preponderancia tan importante como lo externo. Y usted no puede pensar es que yo es muy poco lo que hago, es que lo que yo hago es insignificante. No lo diga eso, porque eso lo podría decir un pulmón. Y vaya si le falta un pulmón, el problema que le trae al cuerpo. Y si tiene problemas en los dos, ni le digo. O sea, usted, hermano, lo que quiere decir la palabra es vital para el cuerpo del Señor. Usted es muy importante, hermano, independiente de la función que haga, independiente del trabajo que Dios le ha dado, usted es muy importante. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, dependemos, hermanos, los unos de los otros. Por eso es importante orar, por eso es importante formar redes espirituales en la oración por los hermanos, por los pastores, por las iglesias de Cristo en todo el mundo, porque es importante, porque cada uno de ellos es importante dentro del cuerpo de Cristo. Y como dice la Escritura, si uno de los miembros por alguna razón se accidenta, le ocurre algo, todo el cuerpo se duele. ¿No le ha pasado tal vez a usted que anda con un dolor en la cintura? ¿Sabe lo que ocurre allí? Está el dolor, pero los demás miembros tratan de ayudar al cuerpo para que pueda caminar lo mejor posible. Hay un problema allí, pero los demás miembros intentan ayudar para poder hacer una función. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando usted se hiere un dedo, cuando usted tiene una dificultad en uno de ellos, o acaso los otros no tratan de hacer la función de aquel que está lastimado. En forma natural ocurre eso, porque el cuerpo reacciona así, exactamente debe reaccionar el cuerpo de Cristo. Te recuerdo, hermanos, que somos uno solo en Cristo. Te recuerdo que Juan así lo dice en la oración que el Señor hizo al Padre, que sean uno, como Jesús era uno en su Padre. Así seamos uno, el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, dependemos todo de nosotros. Te recuerdo, hermano, que tú no eres un llanero solitario. Te recuerdo que debes estar congregándote cada vez que puedas. Es que las iglesias nos están congregando, no, que te conectes, que apoyes, porque usted es importante, porque Dios tiene una palabra para usted. Pero es importante también que usted esté atento,
que usted esté apoyando al cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque de eso se trata. Si alguien es lastimado, todos nos vamos a sentir de una u otra forma tocados con aquello, porque nos debemos doler como el mismo cuerpo se duele cuando uno de sus órganos, cuando uno de sus miembros le ha ocurrido algo. Versículo 27, esto es tremendo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Mire qué tremenda bendición. Y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios nos entregó dones, talentos, ministerios, para que cada uno en este tiempo, más que nunca, los desarrollemos. Hoy más que nunca, el evangelista debe evangelizar. Hoy más que nunca, el pastor debe pastorear. Hoy más que nunca, aquel que es bueno para la oración debe orar. Hoy más que nunca, aquel que tiene el don de servicio debe servir. Más que nunca. No puede detenerse el don de Dios que Él ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo. Porque somos un cuerpo, como se decía anteriormente, un organismo vivo. Gloria a Dios. Un organismo que siente, un organismo que palpita. Dios nos entregó dones, talentos a cada uno de nosotros. Unos son pies, otros son manos, otros serán ojos, otros orejas, otros riñones, otros corazones, pulmones, no sé qué don, qué talento tiene usted, pero lo debe trabajar más que nunca. Porque hoy el cuerpo del Señor debe estar en pie con toda la fuerza, con todo lo que tiene. Trabajemos sin desmayar para el Señor. Estemos siempre activos para Dios. Gloria al Señor. Y te tengo que recordar algo más antes de terminar. Que ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, cuya salvación ha venido a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, el Señor, el cual es nuestra roca, el cual es nuestro ayudador, el cual es nuestro Salvador. Ese Dios todo maravilloso, te recuerdo que está contigo hasta el final. Así es que tú y Dios, el Señor todopoderoso y tú somos necesarios para la obra de Él. Dios te bendiga, iglesia. Dios te anime. Dios, y a través del Espíritu Santo, te haga recordar todo lo que hemos pasado y hemos vivido y todo lo que somos y todo lo que ha significado estar en el lugar que hoy estamos. Gloria al Señor. No te olvides nunca que todo lo ha puesto Dios para la gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les anime, Dios les dé fuerza y cada vez ponga en nuestro corazón el recordar cada uno de estos puntos que bien nos hará, hermano, para seguir adelante en pos, en esta carrera, mirando siempre al blanco perfecto, a Jesús el Señor. Les bendecimos desde la iglesia Un Nuevo Corazón. En esta hora, cada uno de los hermanos sean bendecidos, los que están detrás de esa cámara, ¿verdad?, en sus hogares, y sean fortalecidas sus vidas. Dios les bendiga grandemente y les invitamos a orar.